En el día de hoy vamos a hablar sobre cómo conectar un interruptor simple, un interruptor sencillo para que comande una luz o una lámpara de cualquier tipo, pues. Entonces, ese es un interruptor de un solo polo, como el que pueden ver en la figura. Y los temas que vamos a tratar son las normas de seguridad, qué materiales se van a utilizar y la conexión propiamente dicha. En cuanto a las normas de seguridad, yo quiero ser muy enfático al decirles que esta operación que van a ver en este video solamente es realizada por electricistas calificados, ya que hay un riesgo eléctrico de pérdida de vida. La electricidad no es un juego, por lo tanto les pido que si van a hacer esta práctica de esta actividad sea realizada por electricistas que se dediquen a esta actividad exclusivamente. Los materiales que vamos a utilizar se muestran allí. Como ven, son materiales metálicos, quiere decir que vamos a hacer una conexión comercial en la cual se utilizan materiales metálicos. Hablemos en primer lugar de la caja de 4x4 pulgadas. Como su nombre le indica, pues tiene es un cuadrado de 4 pulgadas de lado. Tiene conexiones para 3/4, como las que están mostrándose aquí, y conexiones de media, para hacer conexiones de media con cables NC Cable y conectores para NC Cable. Tiene los orificios para fijar la caja. Tenemos la caja de luz hexagonal, tiene 8 lados. Esos 8 lados en la parte lateral tienen orificios para conectar conectores de NC Cable de media y conectores de NC Cable de 3/4. También se utiliza el P-Ring o el rack covers. Estos son los dispositivos que se colocan como covers en la caja. Tiene 4 orificios, de los cuales allí se fijan con los tornillos a la caja de 4x4, y generalmente con 2 tornillos es suficiente. De hecho, la caja trae solamente 2 tornillos. También vamos a utilizar para efectos de este dibujo o de esta conexión un bombillo y un zócate. Para los cables y las convenciones de los cables de colores, si estamos hablando de comercial, se utiliza NC Cable. El NC Cable es un cable que tiene una cobertura metálica, y dentro puede venir con cables número 14 para 15 amperios o con cables número 12 para 20 amperios. Se utiliza usualmente el color verde para el ground, y también se usa cable desnudo. Esto no estamos hablando de NC Cable, porque el NC Cable, todos los cables para el ground que vienen en color verde no son de cobre desnudo. Se usa cable desnudo usualmente para conectar los tableros, usualmente en el área comercial. Para el power se utilizan los colores negro, rojo y azul cuando estamos hablando de 120 voltios, y marrón, naranja y amarillo cuando estamos hablando de voltajes de 277 voltios, también llamado high voltage. El neutro se utiliza el color blanco cuando el nivel de voltaje es de 120 voltios y gris cuando el nivel de tensión es 277 voltios. Esta convención, como dije, puede cambiar de un país a otro. La que estamos utilizando es para el caso de Norteamérica. Otros materiales que se utilizan son el wire knot, cuya ilustración tienen aquí debajo, y el switch propiamente dicho. Los wire knots son para hacer las conexiones. Y en el caso del switch, el switch tiene un tornillo de conexión para la tierra. Tiene también un tornillo de conexión. Uno es para la luz y el otro es para el power. Se utilizan también, este es el interruptor que se coloca en posición on, off, y la manera de colocar el switch
es que off quede hacia abajo cuando nosotros coloquemos el switch. Bien, vamos a comenzar con la conexión. Para la conexión hemos colocado, siempre se coloca el switch pues dentro de la caja utilizando el Pirring, ¿no? Pero para efectos de ilustrar lo que vamos a hacer de la conexión, pues lo hemos colocado aquí afuera. Lo primero que tenemos que conectar es el ground. De hecho, se conecta el ground. Aquí están los cables que vienen del power. Okay. Para los efectos de hacer la ilustración, vamos a hacerlo con una caja amarilla para representarlo cualquiera de los dos. Se coloca el green, el ground de color verde. Se mete en el wire node y de ahí se salen tres conexiones. Una para que va a ir para el switch. La otra conexión va a venir a la caja de luz. Y la otra conexión se va a pegar directamente con un tornillo a la caja donde va a estar el switch. ¿Ok? De la conexión que viene para la luz va a salir una conexión que se va a pegar a la caja de luz y otra conexión que se va a colocar en el dispositivo de iluminación, que en este caso es un zócate. Esto se hace de esta manera para que en el caso de que haya un cortocircuito, los cortocircuitos tengan la mayor cantidad posible de puntos de salida. Entonces, el ground se debe colocar abajo y a la izquierda en la caja y se hace de primerito. Nosotros, todos los demás cables se apartan. Eso es algo que hago yo usualmente y que se hace en la mayoría de los electricistas. Apartan todos los demás cables hacia un lado y colocan el ground primero y se coloca abajo y a la izquierda de las cajas. Después se conecta el neutro. El neutro se conecta a la caja de luz, se conecta en la caja de conexión donde está el switch y se pasa a la luz. Y después se conecta el power. El power se conecta al tornillo de power y en la otra conexión se va a conectar la luz. El cable que viene directo de la luz, que viene en color rojo. Y aquí vamos a hablar, eso tiene que ser identificado. Nosotros le tenemos que decir a la persona que va a conectar el switch y que va a conectar las lámparas cuál es el cable de la luz y cuál es el cable de power. Hay personas que sencillamente pueden colocarlo con el mismo color, pero le identifican, le colocan una identificación al power, como puede ser con los números, indicándole, mira, este es el power. O algunos también lo identifica pelándole la punta al cable que es el power. Pero hay que buscar la vía para que la persona que va a hacer la conexión de los dispositivos sepa cuál es el power y cuál es la luz. Por último, como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal Yo Quiero Ser Electricista. Simplemente entran a la página y le dan al botón de suscribirse. Si les gustó el video, denle like, por favor, y que tengan un muy feliz y agradable día.